el programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco pide la paz en Ucrania al cumplirse hoy 6 meses de guerra con Rusia. En Nicaragua, el obispo Álvarez y sus sacerdotes colaboradores cumplen 6 días de arresto en Managua por la dictadura de Daniel Ortega, luego de 2 semanas de asedio policial en su diócesis. Desde Colombia, hablaremos sobre las herramientas necesarias para que los laicos respondan en entornos que no comparten sus mismos principios. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias contándoles que hoy se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania. El Papa Francisco se pronunció al respecto. Sobre esto y más desde Roma informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. El Papa Francisco aseguró en la audiencia general de este miércoles 24 de agosto que nuestro destino es resucitar y que tras la llamada del Señor llega la fiesta. El Papa Francisco llegó hasta el aula Pablo VI del Vaticano en silla de ruedas para dar su última catequesis centrada en la vejez. Ante los miles de fieles, el Papa recordó que Jesús, cuando habla del reino de Dios, lo describe como un banquete de bodas y como una fiesta con los amigos. A continuación, aseguró que lo mejor de la vida todavía está por llegar e invitó a los fieles a esperar esta plenitud de vida que nos espera a todos cuando el Señor nos llame. En esta línea advirtió acerca del miedo e inquietud que puede generar esa espera ante la muerte, pero recordó que está siempre la mano del Señor que nos lleva adelante y que, pasada la puerta, está la fiesta. Por último, aseguró que el Señor está esperando y que la muerte es solo un camino. Al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco recordó al querido pueblo ucraniano y lamentó que la guerra es una locura que pagan los inocentes. Con semblante serio y preocupado, el Papa Francisco recordó que hoy, 24 de agosto, se cumplen 6 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. El Santo Padre renovó la invitación a implorar la paz del Señor para el amado pueblo ucraniano y pidió que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de una catástrofe nuclear en Zaporizhia, la ciudad del suroeste de Ucrania que es sede de una de las mayores centrales nucleares de Europa. Asimismo, dijo que lleva en su corazón a los presos, especialmente a los que están en condiciones frágiles, y pidió a las autoridades responsables que trabajen por su liberación. También recordó a los niños rusos y ucranianos que pagan la locura de la guerra y se han quedado huérfanos. El Santo Padre también habló del intento de asesinato de Daria Dugina, hija del considerado ideólogo del presidente ruso Vladimir Putin, que murió en una explosión el pasado 20 de agosto. Además, subrayó que los que se benefician del comercio de armas son criminales que matan a la humanidad. En otros temas, el Papa Francisco ordenó a todos los órganos de la Santa Sede transferir sus fondos al Banco Vaticano. Para evitar cualquier confusión, el Papa Francisco hizo un firme recordatorio a través de un rescripto donde especificó que el IOR tendrá, a partir del 1 de septiembre, la competencia exclusiva en la gestión de activos financieros de la Santa Sede y de las instituciones vinculadas. Por medio del rescrito, el Papa Francisco aclara que el artículo 219, párrafo 3 de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium debe interpretarse de manera precisa. Por ello, el Papa Francisco establece que la Santa Sede y las instituciones vinculadas a ella, que posean activos financieros y activos líquidos en instituciones financieras distintas del IOR, deberán informar al IOR y transferirlos a este lo antes posible en un plazo de 30 días a partir del 1 de septiembre de 2022. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Nos vamos a Nicaragua. El obispo Álvarez y sus sacerdotes colaboradores cumplen 6 días de arresto en Managua por la dictadura de Daniel Ortega, luego de 2 semanas de asedio policial en su diócesis. Sobre la situación esta semana, los sacerdotes de la diócesis de Estelí difundieron un intenso comunicado al presidente Ortega. Les hacemos un llamado a la conversión y a dejar de fastidiarnos la vida. Déjennos trabajar en paz. Liberen al obispo, los sacerdotes y los laicos y el Señor se apiadará de ustedes si es que se convierten de corazón. Los sacerdotes piden que se les permita trabajar en paz y que liberen a su administrador apostólico y obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. El clero de Estelí le recordó al régimen que la incitación al odio y a la violencia se dio cuando el señor Daniel Ortega, en el acto oficial de la celebración del 19 de julio del 2018, acusó públicamente a algunos obispos de ser golpistas terroristas. Desde entonces son innumerables las veces que arrojan todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones, ya no solo a los obispos, sino también a nosotros, los sacerdotes. Nuestra naturaleza y misión pastoral pacífica han hecho que soportáramos con paciencia semejantes barbaridades. Estas fueron las palabras de los sacerdotes de la diócesis de Estelí.
Y ahora conozcamos cómo es la cárcel de El Chipote, donde la dictadura de Ortega retiene por sexto día a los presbíteros nicaragüenses que trabajaban con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como a un clérigo de una diócesis vecina a Matagalpa. El nuevo Chipote, o simplemente El Chipote, se inauguró en febrero de 2019, en reemplazo de la antigua cárcel del mismo nombre. $5 millones invirtió el gobierno de Ortega en su construcción. Según la prensa nicaragüense, El Chipote es conocido como un lugar de torturas, pero eso se hizo más evidente desde mayo de 2021, cuando la dictadura de Ortega empezó a arrestar a opositores, incluyendo candidatos presidenciales. El diario argentino La Nación señala que El Chipote se ha convertido en una piedra angular de la represión. Ahí los guardias impiden a los reclusos hablar entre ellos. El medio estadounidense La Voz de América reporta el testimonio de un sobreviviente de las torturas de esta prisión. Es un policía que logró desertar. El oficial dijo: "No podía dormir con mi cuerpo torturado completamente. Desprendieron piezas dentales, me arrancaron partes de las uñas de mis pies, choques eléctricos, quitándome la vida de una forma que no esperé. Debido a las torturas que recibí, sentía que mi cuerpo ya no tenía vida. Simple y sencillamente pensaba en mi familia en esos momentos y entregar mi vida a Dios, que fue lo que me tocó hacer. Tuve que decirle a Dios: aquí estoy, dame fuerzas hasta donde aguante". El policía recuerda que quiso quitarse la vida, pero Dios lo mantuvo firme. Los religiosos de la diócesis de Matagalpa encarcelados en El Chipote desde hace 6 días son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Raúl González. También los seminaristas Darwin Leiva y Melquín Sequeira. Asimismo, el camarógrafo Sergio Cárdenas, el padre Óscar Benavides de la diócesis de Ciuna, está encerrado en El Chipote desde el 15 de agosto. En otras noticias, en Bogotá, Colombia, se está organizando la Convención Internacional Católica, un evento para brindar a los laicos herramientas para responder a las circunstancias que nos plantea el tercer milenio, es decir, hacer frente a los ataques a la vida a través del aborto, el colapso de las familias, entre otros desafíos. Para hablarnos sobre este tema, Natalie Paredes entrevistó a Samuel Ángel, presidente del Instituto de Investigación Social de Colombia, quien en el evento abordará el tema Liberando las Naciones, una estrategia para avanzar y no retroceder en Cristo. Samuel, ¿qué herramientas necesita un católico del día a día para defender su fe en un entorno que no comparte los mismos principios? Sí, la verdad es que es imperativa la formación, el trípode oración, formación, acción. Los católicos nos hemos reducido casi que al primer punto, la oración, que es muy, muy importante, pero si no tenemos la formación y pasamos a la acción, nos vamos a ver, la verdad, abocados a estar casi que en las catacumbas culturales. La Convención Internacional Católica y mi conferencia Liberando las Naciones a lo que apunta es que siguiendo el mensaje del Señor, que es llevar el Evangelio al mundo entero, formemos a la gente en consecuencia para que, siendo liberados por su espíritu, podamos impregnar las instituciones y las leyes de los principios cristianos que hoy nuestros países están necesitando. ¿Por qué naciones cuya mayoría profesa la fe católica no reflejan los principios de la doctrina en sus legislaciones? La verdad es que el católico se quedó con el discurso de que somos un 70 o 75% en número en nuestros países y con eso pensamos que somos católicos o que somos naciones católicas. Y la verdad es que suena fuerte decirlo, pero su santidad el Papa Pablo VI había advertido que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Y entonces nosotros ingenuamente, o el laico de a pie, voltea a mirar para arriba. Miramos a los obispos, a los cardenales, por qué no decirlo hasta el Papa de turno. Y resulta que cuando uno ve los grupos juveniles de nuestras parroquias, están plagados de jovencitos y jovencitas con ideas abortistas, catequistas que a veces caen en darle la bienvenida a los niños diciéndole a las niñas bienvenida príncipe y a los niños bienvenido princesa, porque creen que con eso han entrado en la ola del discurso de amor es amor, y todas estas otras tendencias que están llegando y se han inoculado en nuestro ambiente católico.
Aquí se necesita un reverdecer de la evangelización acorde al tercer milenio para que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros catequistas entiendan que el mensaje del evangelio es vertical, que la defensa de la vida no tiene discusión, que hay tendencias ideológicas que no podemos aceptar y que tenemos que explicar, eso sí, con mucho amor, pero que con contundencia lleguen a estos corazones. Es por esto que a pesar de que digamos que somos católicos, hay otros discursos, otras ideologías, otros mensajes que han permeado nuestros ambientes evangelizadores. ¿Por qué los católicos deben involucrarse en política? Es imperativo que el católico salga de la parroquia. Nosotros salimos de la parroquia y nos convertimos casi que en católicos anónimos. Es imperativo llegar a todos los espacios, a las empresas, a las entidades públicas, a los lugares donde trabajamos como católicos. Esto hace que si hay un congresista que dice ser católico, su catolicidad se vea reflejada en las normas, en las leyes que promueve. Que si hay un funcionario público, así no sea electo, exprese sus principios católicos en lo que hace, que la corrupción sea alejada por parte de aquellos que dicen ser católicos y están en escenarios donde se mueven esos espectros. Entonces, no solamente en la política, si nosotros pensamos en ser católicos en todos los lugares donde estemos ubicados, se verá reflejada una nación cristiana y así estaremos, como el título de mi conferencia en la convención, liberando las naciones. Samuel, ¿cuál es la novedad que ahora trae estas nuevas fechas de la Convención Internacional Católica? La verdad es que ha sido una gran sorpresa para nosotros como laicos empezar a recibir delegaciones en la oficina de la Convención Nacional Católica, Internacional Católica, de delegaciones de diócesis que se han querido vincular. Entonces, eso nos ha sorprendido gratamente porque siempre, pues, un poco desde el laicado se hacen ciertas actividades y se piensa que se va a quedar en el ambiente laical, pero en esta ocasión estamos vinculando y recibiendo la vinculación de diócesis y arquidiócesis y estamos aprovechando medios tan importantes como EWTN para decirle a diócesis y arquidiócesis de todo el mundo que los esperamos en la convención, que pueden participar, que pueden traer sus delegaciones y que tenemos grandes beneficios para ellos, tanto en los temas logísticos como de contenido. Samuel Ángel, gracias por la entrevista. A ustedes, muchas gracias. Las buenas noticias llegan desde Nigeria. Sanas y salvas fueron liberadas las 4 hermanas de Jesús Salvador que fueron secuestradas el 21 de agosto pasado, según lo anunció la hermana Sita Iedoro, secretaria general de esta congregación religiosa. Las religiosas Johannes Nuodo, Cristabel Echemasu, Liberata Mambalu y Benita Agu fueron capturadas por hombres armados cuando se trasladaban a una misa. Hoy es un día memorable para nosotras, por eso deseamos compartir esta alegría con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que de una u otra forma han contribuido a la pronta y segura liberación de nuestras queridas hermanas, indica el comunicado firmado por la hermana Iledoro. Asimismo, agradeció las oraciones y el apoyo moral durante este momento difícil. Los secuestros de cristianos en Nigeria se han multiplicado en los últimos años, una situación que ha llevado a los líderes de la Iglesia Católica a expresar su grave preocupación por la seguridad de sus miembros y a pedir al gobierno que dé prioridad a la seguridad de los ciudadanos. En el mes de Santa Rosa continuamos recordando a la santa limeña cuyo fervor se extiende a varios países del mundo. Precisamente la santa es patrona de Filipinas. Veamos en la siguiente nota qué homenaje le rindieron en esta nación. Este es el primer santuario dedicado a Santa Rosa de Lima en Filipinas, país del cual la santa es su patrona. Se trata de la histórica parroquia de Santa Rosa de Lima de Dambanjatang, convertida hoy en el primer santuario arquidiocesano en honor a su santa patrona. El 13 de agosto se publicó el decreto en el que el arzobispo de Cebú, Monseñor José Palma, aprobó la petición de elevar la parroquia a santuario. El decreto firmado el 19 de julio explica que la declaración del nuevo santuario busca celebrar los 435 años del nacimiento de Santa Rosa, quien nació el 20 de abril de 1586 en la ciudad de Lima, Perú.
La Arquidiócesis de Cebú realizará la elevación oficial de la parroquia a santuario el 30 de agosto, día en que se celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima en Filipinas, Perú y en muchos países del mundo, precisó. La devoción a Santa Rosa de Lima fue llevada a Filipinas gracias a la Orden de Predicadores Dominicos, que fue fundada por Santo Domingo de Guzmán. Con el nuevo santuario dedicado a Santa Rosa de Lima, la Arquidiócesis de Cebú suma 24 santuarios y se convierte en el territorio eclesiástico con más santuarios de Filipinas. Hacemos una breve pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Bartolomé, patrono de los carniceros y fabricantes de libros. Además, desde Ecuador conoceremos más sobre la iniciativa católica Waki Maki o Dar una Mano que impulsa a pequeñas empresas. Ya volvemos con más noticias con enfoque católico. Cada 24 de agosto la Iglesia Católica celebra San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Cristo. El padre José de Jesús Aguilar, perteneciente a la Arquidiócesis Primada de México, nos habla sobre él. El 24 de agosto se celebra al apóstol San Bartolomé, llamado también en la Biblia Natanael. Bartolomé significa hijo del cultivador y Natanael regalo de Dios. A él lo había llamado Jesús por mediación del apóstol Felipe. Después de la ascensión de Cristo, predicó el Evangelio en la India y después pasó a Armenia, logrando que muchos se hicieran cristianos. La tradición armenia afirma que él, junto a San Judas Tadeo, evangelizaron aquel país, por lo que ambos son considerados santos patrones de la Iglesia Apostólica Armenia. Lamentablemente, los enemigos de la fe lo martirizaron desollándolo vivo, es decir, le quitaron la piel y luego le cortaron la cabeza. Por eso, se le suele pintar con su propia piel en las manos. Así lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, como lo podemos ver aquí. Para San Bartolomé, la santidad no se basó en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, en dar a conocer y amar más a Jesucristo, a difundir su mensaje y a tener una constante caridad con los demás, tratando de hacer a todos el mayor bien posible. Que San Bartolomé nos ayude a ser misioneros del Evangelio. En Colombia, a menos de un mes de haber asumido la presidencia, el izquierdista Gustavo Petro anunció ayer el retiro del país de la Declaración del Consenso de Ginebra, un importante documento internacional que rechaza que el aborto sea considerado un derecho. Desde su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores sustentó el retiro argumentando que, de acuerdo con la Constitución política y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral e indivisible de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer, que el gobierno reconoce, protege y respeta. Colombia se había adherido al Consenso de Ginebra en mayo del 2022 durante el gobierno de Iván Duque. Las noticias llegan ahora desde Asunción, Paraguay. Ahí unos 200 hombres se arrodillaron ante la catedral de la capital paraguaya para rezar el Santo Rosario en forma pública frente a la explanada. Encomendaron la conversión de la humanidad, la protección de la vida y la familia de acuerdo a los valores del Evangelio. El Rosario de Hombres es una iniciativa que nació en Polonia e Irlanda, se ha ido extendiendo a diversos países. Los participantes buscan asemejarse a San José como custodio de la Sagrada Familia y promover la recuperación de la auténtica masculinidad a través de la oración en espacios públicos. Ahora les contamos que un grupo de católicos en Ecuador se unieron y lanzaron antes de la pandemia una iniciativa llamada Waki Maki para impulsar el desarrollo de acciones emprendidas por católicos en favor de la vida y ayuda al prójimo en este país. Para contarnos más sobre los resultados a la fecha de Waki Maki, Natalie Paredes se conectó vía Zoom con Álvaro Maldonado, el vocero. Álvaro, ¿qué significa Waki Maki? Gracias, Natalie. Saludos a todos que nos están escuchando. Y sí, Waki Maki son dos palabras en quichua. Ustedes saben que el Ecuador tiene una población indígena muy importante, en donde todavía se utiliza su lengua nativa, que es justamente el quichua, y significa dar una mano. La iniciativa que nosotros fomentamos se llama Waki Maki Social Challenge, y lo que buscaba era justamente consolidarse como una incubadora de proyectos sociales
que junte a iniciativas y proyectos que fomenten la dignidad humana con la empresa privada. ¿Por qué es importante difundir iniciativas a favor de la vida y la cultura del encuentro, que es salir de uno mismo para darse a los más necesitados en estos tiempos? Mira, tú sabes que toda Latinoamérica en general tiene muy fuertes diferencias sociales, la distribución del ingreso, digamos, no es equitativa y existen justamente estas grandes brechas, ¿no es cierto?, entre los grupos socioeconómicos. Yo creo que es momento para que la empresa privada, ¿no es cierto?, se vincule un poquito más con todas estas iniciativas sociales que muchas personas, muchas organizaciones, inclusive grupos de amigos llevan a cabo y que necesitan obviamente un apoyo y un respaldo, ¿no es cierto?, por parte de empresarios que también están buscando iniciativas sociales para poder tener, digamos, todo este esquema de responsabilidad social corporativa o de proyectos, digamos, de desarrollo social con sus comunidades y que muchas veces no saben que existen ya iniciativas de grupos muy cercanos a ellos y que necesitan, obviamente, este respaldo para continuar operando y tener un mayor impacto. Como te dije, esta es la primera versión de Wacky Macky, fue todo un éxito. Estamos muy contentos con los resultados. Se interconectó con numerosas iniciativas de labor social y justamente las más relevantes, ya que fue un challenge, fue un concurso, se presentaron a la empresa privada, siempre capacitando a todas estas iniciativas, porque muchas veces son grupos bastante informales, grupos de amigas, grupos de madres, que tienen desde hace mucho tiempo estas iniciativas, se reúnen y asisten a gente que lo necesita, ¿no? Entonces, lo que se buscó es darles herramientas para poder potenciar esta gestión de ayudas de la comunidad, con el manejo de redes sociales, con el manejo de voluntarios, con posibilidades de financiamiento, todo lo que se llama crowdfunding, contabilidad, aspectos legales. Y finalmente tuvimos el challenge con 2 ganadores y cada uno recibió $5,000 para repotenciar su iniciativa, pero todos, absolutamente todos, recibieron la capacitación. Álvaro, ¿y nos podrías describir cuáles fueron estos casos de éxito? Sí, mira, como bien te dije, se seleccionaron a 100 iniciativas que cumplían sus requisitos y con esas, finalmente, después de un proceso de capacitación a todas, se hizo el challenge y hubieron 2 ganadores. La primera es de una iniciativa en un barrio muy pobre, urbano, como estas invasiones, ¿no es cierto?, en la ciudad de Quito, y que efectivamente tenía un altísimo índice por algún motivo de personas con discapacidad. Todo lo que se hizo es capacitar, lo que hace esta iniciativa es capacitar a las madres en pequeños emprendimientos para poder sostener estos hogares y también un acompañamiento para la enfermedad de sus hijos y obviamente también que estos tengan una guardería, un lugar donde quedarse o una asistencia médica. La segunda iniciativa la manejan unas hermanas que la verdad tienen un proyecto muy bien llevado, que acogen a personas de la calle, a indigentes, y ellas una vez a la semana los reciben y les dan alimentación, acompañamiento, mucho cariño, pero también limpieza, les hacen las uñas, les cortan el pelo, se bañan y obviamente es tratarlos con mayor dignidad. La idea es obviamente que esta gente salga de esa condición y este proyecto obviamente lo vimos que estaba muy bien estructurado, que tenía ya toda una trayectoria y fue otro de los seleccionados. Lo más importante mencionar es de que fue un proceso de selección muy complejo, con mentores muy importantes de empresas muy reconocidas del Ecuador, y ellos son los que dieron este apoyo en los distintos frentes para poder repotenciar estas iniciativas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar Wacky Macky? Bueno, Wacky Macky tuvo su primera versión, fue un éxito, lo lanzamos por redes, teníamos nuestra página web, fue muy potente y después lo que hicimos fue, obviamente nos sorprendió muchísimo la gran acogida que tuvimos. El siguiente paso es tener una siguiente edición y ojalá nos vamos a tratar de enfocar en otras ciudades, en áreas rurales, ¿no es cierto?, en áreas que tienen mayor conflicto, ¿no es cierto?, y con ellos un poco trabajar y ir potenciando. Tuvimos el acompañamiento de 2 universidades muy importantes, también de Cáritas, y con eso se difundió de una manera muy positiva el reto, y con eso tuvimos una muy buena acogida, como bien lo mencioné. Una gran iniciativa la que nos comentas, Álvaro Maldonado. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.
Las buenas noticias las tenemos ahora desde los Estados Unidos. Ahí el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Monseñor José Gómez, bendijo el viernes 19 de agosto en Los Ángeles una nueva residencia para mujeres embarazadas sin hogar. Funcionará en un antiguo convento. Se trata de la segunda casa de Harvest Home para madres gestantes desamparadas. La nueva residencia, Pico Home, acogerá hasta 30 mujeres más. Monseñor José Gómez alentó a continuar orando por estas mujeres y sus hijos y seguir comprometiéndose a construir un Los Ángeles donde cada vida sea apreciada y protegida. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.